Llegué a la antigua casa cuando el sol apenas se asomaba en el horizonte. Había oído historias sobre aquel lugar desde que era niño, extraños susurros que tronaban en las paredes durante la noche, pasos en el pasillo cuando todos creían que estaba vacío, puertas que se abrían y cerraban por sí solas. La gente del pueblo evitaba cruzar ese barrio a ciertas horas. A pesar de todas esas advertencias y leyendas, decidí mudarme. Necesitaba un lugar barato y esta casa, abandonada desde hacía años, parecía perfecto para mí. La primera noche sentí un silencio tan intenso que me dolían los oídos. El aire era pesado y cada crujido de la madera se percibía como un trueno lejano. Instalé un pequeño ventilador en el dormitorio, pero aún así la atmósfera permanecía opresiva. Decidí acostarme, deseaba demostrarme que no había nada que temer. Sin embargo, cerrados los ojos, la oscuridad se volvió viva de pronto, escuché un leve y largo susurro como un lamento estremecedor, ayúdame. Sentí que mi piel se erizaba, me incorporé de golpe y, con el corazón latiendo con fuerza, encendí la luz. El pasillo estaba vacío, solo la cortina temblaba ligeramente por el viento que se colaba por un arendille. Durante el día, empecé a explorar cada rincón de aquella casa. Descubrí habitaciones bloqueadas con tablas clavadas, manchas oscuras en el suelo que parecían rojizas, y un viejo tocadiscos con el vinilo rayado que, por alguna razón, seguía girando en el satélite de polvo que lo cubría. En la cocina hallé una taza agrietada, partida por la mitad, con restos de lo que parecía ser café rancio. Pensé que esos restos eran antiguos, de quizás la familia que vivió ahí hace décadas, pero algo en mi interior me decía que había algo más. Sentí un escalofrío al sostener aquella cerámica rota entre mis manos. Al caer la noche, los sucesos aumentaron. Cuando la luz del pasillo se apagó repentinamente, sentí que algo rozó mi hombro, como un aliento frío. Encendí el interruptor con manos temblorosas y la bombilla se iluminó, revelando un pasillo vacío. Bajé corriendo a la sala de estar para encender todas las luces posibles. En el radiador oxidado, hallé un par de huellas como de manos pequeñas, marcadas en el polvo. Mis dedos las siguieron, sintiendo un escalofrío recorrerme entero. Esas huellas ascendían hasta desaparecer en la oscuridad bajo las escaleras. Di un paso atrás, convencido de que mi mente me jugaba una broma, pero la sensación de que me vigilaban no me abandonó. En las noches siguientes, los sueños se tornaron insoportables. Soñaba con una niña de rostro pálido y ojos hundidos, con un vestido casi traslúcido que se movía con una brisa que no existía. Susurraba mi nombre, acercándose lentamente. Intentaba abrazarla, pero sus manos atravesaban mi cuerpo como humo helado. Cada vez que intentaba mirarla fijamente, su expresión cambiaba, a veces era tristeza, otras una ira silenciosa. Desperté varias veces gritando, con el cuerpo empapado en sudor frío. En uno de esos sueños, la niña rompió el silencio con un grito ahogado, «No te vayas». Al abrir los ojos, vi un leve reflejo en el espejo del pasillo, su figura estaba allí, observándome con intensidad. Parpadeé, y ya no había nadie. La carta apareció de manera aún más perturbadora. Era un sobrejado, sin sello ni remitente, clavado con una aguja en el respaldo de mi silla. Dentro, solo unas palabras escritas con tinta corrida: «No regreses esta noche, o ellos te atraparán». Sentí el pulso retumbarme. ¿Quién me advertía? Ni siquiera conocía a nadie más en el pueblo. A partir de entonces, cada vez que salía del dormitorio, sentía una presión en el pecho. El aire parecía volverse más denso, como si algo en la casa reclamara mi presencia. Traté de ignorarlo, pero el miedo se filtraba en cada pensamiento. Una tarde, mientras exploraba el desván, descubrí varios objetos: columpios oxidados cubiertos de hiedra, muñecas de trapo sin ojos, un diario maltrecho con las hojas a punto de romperse. En la cubierta manuscrita se alcanzaba a leer: María López, 1947. Abrí el diario con mimo, notando los bordes cortantes de las páginas. Dentro, la mujer narraba cómo su hija había desaparecido una madrugada de invierno. Contaba que la niña jugaba en el pasillo y, de repente, un gruñido profundo retumbó en la casa. Al incorporarse para investigar, encontró el cuarto en tinieblas, con un silencio absoluto, y al encender la lámpara, su hija ya no estaba. Los últimos párrafos hablaban de un lamento incesante que se escuchaba a las 3 de la madrugada y de pesadillas que borraban la línea entre lo real y lo imaginado. Mi piel se erizó al leer la última frase: «Siento que pronto la sentiré cerca de mí». Esa noche,
Los repollos que había dejado en la cocina se volvieron mohosos en cuestión de horas, y hallé arañazos en las paredes que no estaban antes, trayendo al recuerdo los dibujos que había visto, siluetas retorcidas y manos que parecían emerger de la nada. Traté de racionalizarlo, era humedad, insectos, tal vez mi mente jugándome trucos por el cansancio. Pero, cada mañana, al revisar el cuaderno, descubría una nueva anotación que yo no había escrito, palabras como, corre, no mires atrás, a las 3. Mi pulso latía con fuerza irregular. La grabadora se convirtió en mi obsesión. Coloqué el micrófono en el pasillo central y esa madrugada alcancé a escuchar una cadencia de pasos leves, como los de una niña al correr. Luego, un susurro entrecortado, te esperamos, y un llanto que se cortó abruptamente. Reproduje la cinta una y otra vez, convencido de que debía ser una broma de algún bromista del pueblo, pero la calidad del sonido, la angustia en la voz, era demasiado real. El miedo se apoderó de cada fibra de mi cuerpo. Decidí buscar ayuda en la iglesia del pueblo, pero el sacerdote que acudió solo recorría los pasillos y salió visiblemente perturbado, juró no volver nunca. Me dijo que esa casa había sido testigo de horrores antiguos, que las paredes retuvieron el dolor de todos los que no encontraron descanso. La sensación de que me observaban crecía. Había veces en las que veía miradas fugaces junto a puertas entreabiertas. Sentía que los muebles se desplazaban por la noche. Una mañana descubrí un sendero de huellas pequeñas y hundidas en el polvo de la alfombra que iban desde el salón hasta el baño, donde hallé el cepillo de dientes de porcelana de la niña roto en pedazos. Mi pulso se disparó, retrocedí, sintiendo náuseas. Una tarde muy nublada, encontré varias fotografías antiguas en un cajón de la cómoda del dormitorio principal. Era la familia López, el padre con el rostro adusto, la madre con una mirada fija en el vacío, y la niña sonriente, sosteniendo su osito intacto. En una foto, la niña aparecía junto a la ventana donde luego la había visto en mis sueños. Mis manos temblaron al tocar esa imagen. De pronto, comprendí que la casa recordaba su vida y su agonía. Sentí un nudo en la garganta y susurré su nombre, Laura. Entonces, un gemido tenue emergió detrás de mí. Giré la cabeza, pero no había nadie. Solo el reflejo de mi propio terror en el cristal de la ventana. A medida que pasaban los días, la casa se volvía más viva y la realidad se distorsionaba. Mi jornada transcurría entre escribir mis experiencias en el cuaderno y detenerme a escuchar un crujido que emergía de las paredes. En las noches, las voces se mezclaban con mis pensamientos. En un sueño febril, vi cómo la niña se mecía en su columpio, rodeada de sombras que aullaban con furia. Desperté con dolor de cabeza y nubes borrosas frente a mis ojos, como si el pesadillo aún habitara mi mente. Decidí enfrentarme a la situación, instalé cámaras en los pasillos, luces de emergencia, sensores de movimiento. Miraba las grabaciones una y otra vez, hasta la madrugada. Observé la forma en que el aire se ondulaba como un velo, y en ese instante, una manecita pálida apareció rozando la cámara. Mi puño apretó el escritorio, sentí que todo mi cuerpo se tensaba y la piel se erizaba. Creí que moriría de miedo. La noche decisiva ocurrió un viernes. Las tormentas se avecinaban y el viento golpeaba las ventanas con fuerza, desgajando las ramas de los árboles. A las 2:45 am, comencé a escuchar una serie de golpes en la puerta principal, como si alguien intentara entrar con desesperación. Cada golpe retumbó por el pasillo vacío. Me levanté con torpeza, el corazón casi estallando. Pasé por el salón, iluminado solo por relámpagos que danzaban en el cielo. Frente a la puerta, sentí un frío intenso que me caló hasta los huesos. Empujé el pomo con cuidado, la puerta giró sin emitir sonido, como si un muerto resucitara desde el interior. Quise retroceder, pero mis pies no respondían. Escuché su voz, apenas audible, ven. Susurró mi nombre y extendió su manita hacia mí. Detrás de ella, las paredes parecían sangrar sombras que se retorcían con furia. El suelo tembló y noté el olor a madera quemada, como si las vigas ardieran en silencio. Sentí pánico. Intenté retroceder, pero chasqueé la lengua y me quedé inmóvil. La niña dio unos pasos hacia mí. Con cada paso, las luces se apagaban. Tras el tercer paso, el pasillo quedó completamente a oscuras. Pude escuchar mi respiración atropellada. Sentí tocar mi pierna. Un escalofrío me recorrió. Entonces, escuché varias voces, un coro de lamentos que se mezclaba con risas retorcidas. Percibí la respiración agitada de la niña junto a mi oído, no puedes huir. Intenté gritar, pero solo salió un susurro ahogado. Oí mis propios pensamientos retorciéndose en mi mente. De pronto,
la niña soltó un chillido que rasgó el silencio. Una fuerza invisible me tiró al suelo. Sentí mi cabeza golpeando el piso de madera. Tuve la visión borrosa de cómo las sombras se abalanzaban sobre mí. Mis dedos se deslizaron por una fisura en el suelo, tratando de aferrarme a algo real. Recordé mi familia, mis errores, los consejos que jamás escuché. Una de las voces infantiles dijo con claridad: te quedas con nosotros. El dolor fue insoportable. Mi vista se nubló y ya no distinguía formas, solo una masa de oscuridad que se acercaba. Un sonido sordo emergió en la lejanía. Sentí como si mi cuerpo se rompiera por dentro. Entonces, todo se volvió silencio. Cuando un vecino llegó al amanecer, alertado por un grito ahogado, la casa estaba en calma. La puerta principal colgaba de sus goznes. El interior olía a humedad y a tierra removida. Encontró mi cuerpo en el pasillo, con los ojos abiertos en un último grito muda, el rostro desencajado por el terror. Sobre mi pecho, descansaba el osito de peluche, sucio y mojado. Las paredes mostraban arañazos frescos que se prolongaban hasta el desván. Hoy, la casa permanece abandonada. El rumor corre por el pueblo. Si pasas frente a ella después de las 11 de la noche, la ventana del segundo piso se ilumina con un resplandor tenue. Algunos aseguran haber visto a una niña de pie, meciéndose, y escuchar un susurro que dice: pronto será tu turno. El pavimento cercano se humedece sin causa aparente, como si el propio aire llorara. A veces, se percibe un suave tintineo de quempenites y una risa quebrada que helaría la sangre al más valiente. La casa guarda, impasible, a quien ose desafiar su silencio. El viento gélido que recorre el pasillo parece llevar consigo ecos del pasado, ecos de lamentos y promesas incumplidas. Cada vez que cierro los ojos, veo su figura en mis sueños, esa niña pálida que no encontró consuelo en vida. Me pregunto si su espíritu permanecerá atrapado entre esas paredes, buscando compañía en las sombras de la madrugada. Hay noches en las que, sin darme cuenta, murmuro su nombre mientras camino por la calle desierta, sintiendo la presión de su mirada desde lo profundo de la pinambre. Y entonces recuerdo que, en esa casa, el terror no termina, solo espera a su próxima víctima.